Hola amigos, fíjense qué interesante desafío es el número 132. Tenemos que hallar el área sombreada de esta figura. Por aquí tenemos un cuadrado que está pintado de azul y tenemos que encontrar su área. Ahora, como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Por aquí tenemos un cuadrado y sabemos que es un cuadrado porque cada uno de sus vértices tiene un cuadradito negro. Eso quiere decir que tiene 90 grados. Además de eso tenemos estas líneas verdes que quiere decir que todos los lados son iguales. Y esa es la característica de un cuadrado. Ahora, por aquí nosotros tenemos lo que tenemos fuera del cuadrado es un cuarto de círculo. Fíjense, cuando nosotros tenemos un círculo y lo dividimos en 4 partes iguales, esta parte de aquí, fíjense, es lo que tenemos aquí. Tenemos esta parte de aquí que es un cuarto de círculo y dentro está un cuadrado de esta forma. Bueno, lo dibujé un poco chueco. Así. Entonces podemos decir pues que esto es un cuarto de círculo y dentro hay un cuadrado. Vamos a borrar esto para continuar. Tenemos el cuadrado. Listo, tenemos el cuadrado un poco chueco, pero es el cuadrado. Listo. Ahora, si de aquí hasta aquí mide 4 metros, eso quiere decir que desde el centro a cualquier parte del perímetro del círculo, del cuarto de círculo, debe medir también 4 metros. Entonces, por lo tanto, desde aquí hasta aquí también mide 4 metros. Y esto es muy importante para nuestro ejercicio. Ahora, esos 4 metros pues es la diagonal del cuadrado. Entonces podemos escribirlo aquí como la diagonal del cuadrado mide 4 metros. Y fíjense, se forma un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Aquí tenemos 90 grados, ¿no? Aquí lo dice. Entonces tenemos un triángulo rectángulo del cual podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a sus dos lados al cuadrado sumados. Entonces este cateto de aquí no tiene nombre, pero le vamos a poner que es X. Y por lo tanto, si es que es un cuadrado, este lado de aquí también debe medir lo mismo que este lado de acá. Entonces aquí también debe ser X. Entonces por aquí decíamos que es el cateto al cuadrado, es decir, X al cuadrado, este cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Entonces más X al cuadrado. Perfecto. Ahora por aquí nosotros sabemos que es H. La hipotenusa la tenemos aquí. Son 4 metros y podemos reemplazarlo aquí en vez de H. Nos queda 4 metros y esto al cuadrado. Y esto va a ser igual a X al cuadrado más X al cuadrado es 2 veces X al cuadrado. Muy bien. Ahora por aquí tenemos 4 metros al cuadrado. Eso es 16 metros cuadrados. Y esto va a ser igual a 2x cuadrado. Muy bien, para despejar X pasamos o dejamos el 2 en el otro lado de la igualdad dividiendo, porque aquí se está multiplicando. Entonces nos queda 16 metros cuadrados sobre 2. Y esto es igual a X al cuadrado. Muy bien, 16 entre 2 es 8. 8 metros cuadrados. Ese es el valor pero de X al cuadrado. Ahora nosotros queremos saber cuánto mide X. Por lo tanto, entonces vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y ustedes dirán que si utilizamos pues la raíz cuadrada en X al cuadrado, tenemos que aplicar las propiedades de los valores absolutos. Y por aquí va a sumar un más menos. Y tienen toda la razón. Pero solo vamos a tomar la parte positiva porque estamos hablando de longitudes. Entonces, solo vamos a tomar la parte positiva de esta solución. Por aquí podemos simplificar el 2 con el índice de la raíz. Y nos queda la parte positiva, es decir, la raíz cuadrada de 8 metros al cuadrado. Eso es igual a X, porque ya eliminamos la raíz con este exponente de aquí. Listo, tenemos el valor de X que es el lado del cuadrado. Y de aquí es muy sencillo, porque si tenemos el lado, ya podemos sacar el área. El área del cuadrado es igual al lado por lado. Y en nuestro caso, pues, lado por lado sería X por X, que nos da X al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí lado por lado, ¿no? Solo para hacer el procedimiento.
Entonces tenemos por aquí, el lado por lado es lado al cuadrado. Muy bien. Y el lado de nuestro cuadrado mide ¿cuánto? Mide x, porque eso es el lado del cuadrado, x. Mide la raíz cuadrada de 8 metros al cuadrado. Vamos a reemplazarlo en vez de L. La raíz cuadrada de 8 metros al cuadrado. Muy bien. Y esto está elevado al cuadrado. Podemos aquí simplificar este 2 con el índice de la raíz. Y obtenemos que el área del cuadrado es igual a 8 metros al cuadrado. Es decir, al radical de esta raíz, porque ya se eliminó la raíz. Perfecto, hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio. Fantástico. Fíjense, hemos pasado pues de tener esta figura, y como tenemos esto coloreado, ya sabemos cuánto es el área de lo que tenemos coloreado con azul. Son 8 metros cuadrados. Impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video, y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.